29 de la mañana seguimos haciendo aquí en la Finura FM Radio esto que se llama Antes del Mediodía. Tenemos charla, tenemos una interesantísima charla a continuación para compartir y la vamos a saludar, le vamos a dar los buenos días a Soledad Deza. Ella es abogada y directamente va la primera pregunta con el buenos días incluido. ¿Por qué, quién y qué implica la anulación del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos referido al aborto? Buen día, ¿cómo va, Soledad? Buen día. Bueno, a ver, ¿qué significa? Significa visibilizar y tomar conciencia acerca de ese giro conservador global que viene advirtiéndose desde los feminismos, ¿no? Respecto de los derechos sexuales y reproductivos. En términos jurídicos, el fallo de Estados Unidos no tiene impacto en nuestra realidad. En términos políticos hay un efecto simbólico que es precisamente ese, me parece, ¿no? Que tomemos conciencia acerca de que los derechos conquistados en el campo de la soberanía sexual nunca están del todo consolidados, porque tocan nudos neurálgicos del orden patriarcal, ¿no? Como es la soberanía sexual, la libertad reproductiva, la autonomía en el campo del goce sexual y eso. Soledad, buenos días. La verdad es que sí, vos decís, en un país que dice ser primer mundo que suceda esto, que meterse, como vos decís, en la sexualidad, que la sexualidad es la privacidad de cada ser humano y el derecho de cada ser humano. Es muy fuerte porque ellos en Estados Unidos tienen una tradición de los precedentes muy, muy fuerte, a diferencia de nosotros, que tenemos una ley en la que se reconoce el derecho a abortar. En Estados Unidos esa posibilidad existe en base a lo que se conoció en el año 73 como el fallo Roe versus Wade. ¿Qué es lo que hace Dobbs? Que es el fallo que salió el viernes, devuelve, si se quiere, por decirlo de una manera coloquial, en términos democráticos, le devuelve al Congreso la necesidad y la agenda que incluya la necesidad de discutir este tema. O sea, no es que prohibió el aborto. Lo que ocurre es que en el año 73, en el caso Roe versus Wade, se había declarado inconstitucional la posibilidad de penalizar el aborto hasta la semana 15, y bueno, al dar vuelta a este precedente van a tener que discutir los estados qué es lo que va a pasar. Están, para que la audiencia lo entienda, en la misma situación en la que estábamos nosotros antes del 30 de diciembre de 2020, ¿no? Ahora ellos van a tener que luchar por su aborto legal. Bien. ¿Y cómo se ve ahora con un presidente nuevo, la Corte Suprema, y que tenemos dos oficialismos y el contra? ¿Quién está a favor y quién está en contra para que la audiencia lo entienda? ¿En Estados Unidos? Sí. Claro, bueno, eso también es un tema muy importante porque a veces pensamos que los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos, porque no hagan nada visible, están callados o están sin hacer nada, pero la estrategia para sacar este fallo viene de hace mucho tiempo, porque de hecho 3 de los 6 votos que consiguieron para dar vuelta a Roe versus Wade son jueces que puso Trump. Claro. Entonces, ¿por qué es importante señalarlo? Y te agradezco que me das este pie. Sí. Porque a veces nos preocupamos, a veces no le damos importancia a ciertos discursos conservadores que están dando vuelta en nuestras sociedades, que se enmascaran con discursos de libertades y que en realidad lo que son es conservadurismos políticos y religiosos agazapados, buscando la oportunidad de dar vuelta a estos derechos. Entonces, nosotros podemos estar atentos, por ejemplo, al discurso de Milei, ¿no? Claro. Es un discurso muy parecido al discurso de Trump en su hora, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que preocuparnos por ese lado, ¿no? Hasta dónde
algunas agendas que dicen libertades, cuando uno las rasca un poquito, lo que ve es que hay restricciones detrás, ¿no? Claro, sí. Soledad, si bien esto no tiene implicancias en nuestra legislación, de hecho nosotros, como recién decías, tenemos una ley que fue votada incluso por distintas, dentro de los partidos políticos hasta hubo personas a favor y personas en contra, que también le da como un peso importante, ¿no? Que más allá de los partidos políticos también hubo quizás disidencias dentro de los mismos partidos. Digo, no tiene implicancias en nuestra ley, pero todo lo que sucede en Estados Unidos, de alguna u otra forma, tiene un derrame sobre la región, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos que reconocerlo, que sucede eso. ¿Puede Obviamente. esto tener algún derrame e implicancia en nuestro país? A ver, como digo, por nuestra forma de organización constitucional, por nuestra tradición, es altamente improbable. Ahora bien, coincido con vos, siempre es un termómetro, el primer mundo entre comillas, porque ahí es donde están las expresiones más agudas quizás de la política sobre los cuerpos, de la política sobre las libertades, de las políticas económicas, en todo. Ahora bien, no nos olvidemos que la ley 27610 ha tenido también una judicialización conservadora en nuestro país. Hay 3 de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley que se encuentran en la Corte, no para decidir el fondo, en nuestra Corte, no para decidir el fondo de la cuestión, sino cuestiones de legitimación, pero que sí podrían marcar ahí una diferencia, ¿no? O si se quiere, una incidencia en el peor de los casos. Creo que vamos a tener que estar como sociedad atentos y atentas. A mí me preocupa mucho más los votos para un próximo Congreso que pudiera sacar una ley que derogue la 27610, ¿no? Por eso siempre me preocupo más de qué es lo que pasa en la escena electoral, en la escena política, más que en el poder contramayoritario de la Corte, ¿no? Claro. Soledad, recién aclarabas de que esto ya viene de Trump, porque creo que Trump antes de retirarse había dejado 3, 4 jueces a favor de él, ¿puede ser? 3. Sí. Sí, entonces, ¿por qué hacía esta pregunta? Porque, bueno, la gente que por ahí no hace análisis político dice, llegó Biden y llega a estas provisiones. No, le cuesta mucho hacer, entonces está bueno aclarar esto, sí. Lo que pasa es que lo que vos señalás está bueno, o sea, y está bueno pensar. Cuando hablamos de conservadurismo, uno tiende a pensar intuitivamente que hablamos de solamente de sectores políticos que son afines a una moral sexual restrictiva, ¿no? Que en general es afín, valga la redundancia, a un dogma religioso determinado. En realidad, en términos políticos, ser conservador, cuando hablamos de conservadurismo, hablamos de sectores políticos que buscan conservar cierto status quo. Sí. La conservación de cierto status quo requiere de un montón de estrategias políticas, entre esas ver quién va a resolver las cuestiones en la Corte, quién va a resolver las cuestiones en el Ministerio de Salud, no, son como muchas cuestiones. Entonces a veces creemos que llegamos a este tipo de decisiones de un día para el otro y no, los conservadurismos están igualmente organizados, solo que los feminismos solo que nos llevan siglos, ¿no? Claro. Y eso también está bueno pensar, sobre todo en momentos donde tenemos una Corte, por ejemplo en Argentina, donde tiene vacantes de llenar y estamos todavía discutiendo si va a ir o no va a ir una mujer y si va a ir o no va a ir una feminista, que es lo que necesitamos, ¿no? Recordemos cómo se han llenado las últimas 2 vacantes de esta Corte, sin respetar la reglamentación y poniendo 2 varones. O sea, creo que está bueno pensar las cosas con mayor cautela y porque eso nos quita la posibilidad de sorpresas. Entonces uno está atento y atenta más a los actos preparatorios de ciertas decisiones, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, Soledad, la verdad es que más que entendido y comprendido, y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Bien, así pasaba Soledad de esta abogada, y hablando de este tema que la verdad que fue repercusión mundial de hablar del tema del aborto, y que lo que más sorprendió que en Estados Unidos, que supuestamente tienen una sociedad libre.
Así que bueno. Uno de los memes del fin de semana respecto a este tema es anulás el fallo que permite el aborto, pero seguís con la venta libre de armas, ¿no? Y las armas a la escuela. Las armas a la escuela. Sí, la verdad es que es muy cierto eso.